Hola hermanos, el día de hoy, 16 de noviembre del 2020, es lunes de la 33ª semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Se nos están terminando estas 2 semanas y ya se nos acaba el año litúrgico. Dentro de 2 domingos ya será primer domingo de Adviento. Así que bueno, hay que vivir estos días en el espíritu de lo que la palabra de Dios nos va a inspirar. Hoy, fíjense, es día de San Roque de Santa Cruz, el primer santo paraguayo canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1988, en su visita precisamente a Asunción. Él es paraguayo, él nace en Asunción en 1576, no se sabe la fecha con exactitud. Su papá era escribano real, era de Granada, era de León, en España. Y bueno, son de los primeros conquistadores, ¿no? Su familia va a estar muy ligada a la historia del Paraguay. Y bueno, se fue educado ahí en su casa al inicio, luego llegaron los jesuitas en 1588, fundan ahí en Asunción una casa. De hecho, con él va a ser, porque él pasa a ser jesuita más adelante, se extenderá toda la provincia que va desde Chile hasta el Río de la Plata, que es una provincia extensísima, lógico, en esa época, ¿no? Él estudia con ellos, pero se ordena sacerdote a los 22 años. Miren, de hecho, es de las primeras ordenaciones sacerdotales que ocurrieron en Asunción. Fueron 23 sacerdotes en una misma ordenación porque no había obispo. O sea, entonces llegó un obispo de visita, el Monseñor Saravia, y entonces por eso es que se logra la ordenación de ellos. Lo nombran párroco de la catedral de Asunción, hagan de cuenta. El primer obispo que llega ya residente ahí, había habido otros, pero muy poco tiempo, y entonces el que llega quiere impulsar el tema del cumplimiento de lo del tercer concilio de Lima, que es el concilio evidentemente para América, para Sudamérica, y entonces muy importante, y entonces quien va a organizar ese sínodo es precisamente San Roque. Y bueno, vamos, pero en 1609 se decide hacer jesuita porque él tenía la mirada puesta en evangelizar a los indígenas. Es el fundador de las reducciones paraguayas, hagan de cuenta que la primera reducción, la de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapuá, y ahí empezarán todas las reducciones, hasta que en 1628, de hecho, inaugurando prácticamente una capillita, poniendo la campana, ahí fue asesinado, fue martirizado, junto con otros sacerdotes jesuitas, el padre Alfonso Rodríguez también y otros, por indios que no son guaraníes. Los guaraníes no mataron a no hay mártires producto de los guaraníes, sino que son otras tribus nómadas que se movían por ahí. Un cacique que lo mandó a matar se llamaba Yazú o algo así. Perdonen que de repente la memoria es falaz, ¿no? Y puede fallar. Pero fíjense que lo quemaron, le rompieron el cráneo a él y al padre Alfonso. Fue una cosa terrible, ¿no? Pero el corazón quedó intacto. Y lo que dice la tradición es que el corazón les habló a los indígenas. Entonces por eso se conserva el hacha, que es un hacha de piedra, no me acuerdo cómo es que le decían, Itatzá, al hacha, y con esa se conserva pues el arma del martirio, y se conserva también el corazón de San Roque de Santa Cruz. Miren, sus reducciones fueron en zona brasileña, en zona argentina y en zona paraguaya. O sea, realmente es internacional, ¿no? Todo esto, evidentemente en ese momento no existían estas fronteras. Vamos a las lecturas del día de hoy. Ok, estas 2 semanas vamos a leer como primera lectura el libro del Apocalipsis. Ay, claro, padre, qué bueno leer el libro del Apocalipsis porque el final de los tiempos ya viene el fin del mundo. Yo lo entiendo, tanta gente que está viviendo, nosotros estamos viviendo los embates del huracán Iota y habíamos pasado por ETA y entonces realmente estamos pasándola muy mal y hay mucha gente que tiene miedo. Entonces van a escuchar el libro del Apocalipsis, que es un canto para llenarse de esperanza, que para eso nace el libro del Apocalipsis. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego nos saltamos al capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. ¿Eres tenaz? Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga.
pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Revelación, eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Es una revelación, es un género literario, es una manera de escribir. O sea que no está contando, sí, lo que está por acontecer pronto. Está contando la historia, probablemente bajo la persecución del emperador Domiciano, de las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, por eso a ellas va dirigido. Esas son ellas las que están viviendo la persecución y entonces se les invita a perseverar. O sea, ahí vemos esta lucha, evidentemente, que hay real dentro de la iglesia misma y por la lucha que viene de fuera por los que persiguen a la iglesia. Pero es un canto de esperanza, hombre, es una liturgia preciosa. Nada de andarle echando miedo a nadie de que cuándo va a ser el fin del mundo. No lo dice, el texto no pretende decir eso. Lo que está pretendiendo es, insisto, en medio de la... Y miren que a la iglesia de Éfeso, hombre, podemos sentir que también nos dice mucho a nosotros, ¿no? Es una iglesia que ha luchado, que se ha mantenido, que ha sabido descubrir a los falsos apóstoles, los ha denunciado en sus mentiras, que son unos mentirosos, unos embusteros, y luego pues, pero tengo en contra tuya, que has perdido el amor primero. Y eso nos puede pasar, ¿no? Frente al miedo, a la duda, a las tentaciones que nos vienen producto de estas crisis, de la pandemia, de las inundaciones, de tanta cosa, ¿no? Entonces, pues, podemos empezar a dejar de mirar a Dios y empezar a vernos a nosotros. Has perdido el amor primero. Por eso, conviértete. Miren, el libro del Apocalipsis es un llamado a la conversión, es un llamado a poner al centro a Dios y no a nosotros mismos. Y eso creo que es importante, que pongamos ese énfasis. Además es un escrito pascual, porque aunque no lo hemos leído, pero realmente la visión que ha tenido Juan en Patmos, que no es el mismo evangelista, ¿no? O sea, no es Juan el evangelista, ocurre un día domingo. Claro, el día en el que Cristo ha vencido a la muerte. Veamos esto con esperanza, hombre, revisemos. En vez de andar buscando a ver que la bestia, que no sé qué, que lo hay, nada. Ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar. Y de lo que nos tenemos que ocupar, de convertirnos para estar listos para cuando venga el Señor. ¿Cuándo viene? Tranquilos que en el Apocalipsis no lo dice. Lo que necesitamos es vivir sin perder el amor primero. El amor que debe orientarlo todo, unirlo todo, darle sentido a todo. Hablando de amores, ¿no? Qué lindo el evangelio de hoy. Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 43, perdón. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. El relato del ciego de Jericó es un relato que lo encontramos también en los otros sinópticos, solo que en Lucas es muy breve. En Mateo, en Marcos, tiene algunos elementos particulares. Entonces, Jesús va de camino ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué va? A morir, a dar la vida por nosotros y a resucitar. Muy bien, estamos claros que va de camino, Él va hacia allá. A la orilla del camino hay un ciego. La imagen de la ceguera, de la falta de luz, recuerden que en los primeros siglos el bautismo se decía iluminación. Entonces es alguien que no ha recibido el bautismo, es alguien que tiene fe, que reconoce a Cristo, pero necesita que esa fe sea confirmada por Él. Que esa fe sea sanada, digamos, en el sentido de que es ciego, que no puede ver, que no tiene la claridad para seguir a Cristo por el camino. Lógico, encontramos los obstáculos, igual que en la comunidad de Éfeso, que está siendo perseguida, que ha perdido el amor primero. El ciego, pues, encuentra la oposición de la gente que lo quiere callar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe hacer Éfeso? Conviértete y persevera. ¿Qué es lo que hace el ciego? Persevera y grita más fuerte. A ver si nosotros tenemos esa actitud madura de, frente a las dificultades, reaccionar con mayor fuerza y reaccionar con mayor potencia. Jesús pide que se lo traigan. Fíjense, Jesús toma la iniciativa. Jesús que pide que venga. ¿Y ahí qué quieres que haga por ti? Hombre, es evidente si es un ciego. Cuidado, que de repente nosotros estamos pidiendo cosas materiales y estamos perdiendo de vista delante de quién estamos. Señor, Señor, yo quiero ver, que vea. Entonces le dice Jesús: recobra la vista, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Recobra la vista, tu fe, y habla de una fe
porque insistió, porque gritó, porque se puso a buscar y porque encontró a Cristo. Eso es la verdadera fe, ¿no? Es una búsqueda continua, es una búsqueda nunca acabada, y si descubro al Señor en mi vida por el encuentro personal con Él, me debe llevar a bendecir a Dios. Eso es. Entonces, nuestro bautismo, nuestra iluminación, nos descubre quién es Cristo, nos permite verlo para que le sigamos por el camino, para que lo bendigamos, para que tengamos la actitud, incluso hasta el martirio, de alguien como San Roque de Santa Cruz. Les invito a hacer oración. Tú no eres, Señor, un Dios impasible. No eres distante y duro con los hombres. Tú conoces nuestra debilidad, nuestras tendencias orgullosas, violentas y egoístas. Conoces bien todas nuestras miserias. Tú eres misericordioso y compasivo. Tú padeces y compadeces. Tú eres compasión, compadécete de nosotros. Ven, Señor, a socorrernos y danos un corazón nuevo, un corazón limpio y sincero, un corazón lleno de compasión. Que sintamos la impotencia del caído y le ayudemos a levantarse, que compartamos el dolor del enfermo y le cuidemos, que miremos con misericordia al que se equivoca y le enseñemos el camino, que suframos el miedo del cobarde y le animemos, que padezcamos la decepción del engañado y le mostremos la verdad, que comprendamos el vacío del violento y le ayudemos a buscar la paz, que soportemos el pesimismo del desilusionado y sembremos esperanza, que probemos la necesidad del hambriento y le ofrezcamos pan y cariño, que hagamos nuestra la rabia del golpeado y lo tratemos con dignidad, que nos compadezcamos del egoísta y le amemos. Quédate con nosotros para ser cada día más parecidos a ti. Amén. Yo les pido una oración muy especial por nuestros pueblos, por Nicaragua, por Honduras, por Guatemala, por El Salvador, que sin duda vamos a ser los más golpeados, Honduras y Nicaragua, en estas horas por este huracán. Oren con nosotros, pidan al Señor que sepamos resistir, que sepamos perseverar en medio de una crisis más que se vive este año. Que Dios les bendiga a todos.